Entonces nosotros estábamos, hay que decir, circulando o mediando en el medio de las dos corrientes de lucha interna que había en el MPD, donde se hablaba la figura de Stalin, no hay futuro para la clase obrera. Yo les digo que con esa metodología no se iba a lograr ninguna unidad, que estaban soñando. El Movimiento Popular Dominicano, MPD, es una de las organizaciones importantes e históricas de la izquierda dominicana. Ese partido se fundó en La Habana en el año 1956 y tuvo una política en el sentido de que había que desarrollar la lucha interna o Trujillo se quedaría por siempre, y se estableció en la propia dictadura de Trujillo en Santo Domingo como parte de una apertura de la dictadura. Pero el Movimiento Popular Dominicano fue fortaleciéndose hasta el año 1965, en que participó en la Guerra de Abril y recibió a una buena parte de los militantes del movimiento revolucionario 14 de junio. A partir de entonces se convirtió en una organización con un sentido foquista y con el interés especialmente de sacar a Joaquín Balaguer del poder. Por eso inauguró su táctica Isla Gotró, que fue una de las políticas más duras de enfrentamiento al gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer. Alfredo Rodríguez, con un seudónimo como Rolando, era miembro del Movimiento Popular Dominicano en Santiago, se acercó a ese partido, se integró a la dirección municipal de Santiago y tuvo una experiencia que nosotros queremos que Alfredo la comparta con nosotros. Fueron unos años muy difíciles para el Movimiento Popular Dominicano, porque la conferencia Isla Gotró de 1969 aprobó esa táctica que fue la de todo el mundo contra Balaguer, y nos unimos a la derecha o a quien sea, pero había que sacar a Balaguer del poder. Y desde entonces el MPD penetró las Fuerzas Armadas, buscó militantes, militares, se alió con Wessing y Wessing para tratar de conspirar contra Balaguer. ¿Usted qué recuerda, don Alfredo Rodríguez, de esa época en Santiago? ¿Usted recibió entrenamiento militar? No. ¿Usted estudió el marxismo? ¿Usted estudió la táctica Isla Gotró? ¿Usted conoció algo de Maximiliano Gómez el Moreno, Otto Morales, Amin Abel? Cuéntenos un poco de esa historia. Sí, gracias. Primero, darte las gracias y saludar a la gente que te sigue, a las personas que te siguen. Y también para defraudarte un poquito. No son tantas las grandes cosas de las que yo puedo hablar. Ya. Porque creo que te dije fuera de cámara que de algún modo yo fui un militante como sui generis, que no pasé por un proceso que yo sé, porque yo también tenía que ocuparme de eso, que tenía que pasar todos los simpatizantes organizados de la organización para luego recibir la membresía de militante. O sea, la membresía de militante no se daba, eran muy pocos los militantes, no éramos. Pues porque teníamos, como te digo, un ejército de simpatizantes, valiosísimos, emprendedores, pero tenían que pasar en rigor las pruebas que había que atravesar para lograr la militancia, precisamente porque eran tiempos difíciles. Había una represión muy fuerte en esos momentos. Entonces, además, Bosch había traído la política de quitarle la garrapata al buey, la alianza con el PRD entre Peña Gómez y Maximiliano Gómez, y la dirección del MPD se debilitó en ese momento también. Sí, que incluso la parte de los miembros del MPD influyeron en el programa de la sexta convención del PRD en el 69. Sí. Sí, colaboraron. Bueno, y en Santiago, ¿usted fue del comité provincial o de la dirección provincial en Santiago en el MPD? No, ¿Qué se discutía y qué se debatía
en el MPD cuando usted ingresó, en el año 70? Fíjate, realmente en Santiago, nosotros, el partido no tenía la fortaleza que exhibía en otras provincias como Moca, la capital, San Francisco Macorís. San Francisco de Macorís. En Santiago no había ese tipo de dinamismo. Entonces, eran incluso a nosotros nos decían los conservadores. ¿A los de Santiago? Sí, nos decían los conservadores. Pero siempre Entonces, había alguien del Comité Central, uno o dos en Santiago, del Movimiento Popular Dominicano. Bueno, y ser del Comité Central era, usted sabe lo que eso representaba. Sí. Bien. Bueno, por ejemplo, fíjate, porque hay la creencia que Onelio Espaillat. Onelio no era de Comité Central. Sin embargo, era quizá la persona que públicamente se proyectaba más del partido, porque cuando hablaba a nombre de comunismo, y a la gente le gustaba oír eso. Onelio decía nosotros los comunistas. A la gente le agradaba eso, pero Onelio no era de Comité Central. Onelio tuvo rango de un cuadro profesional a que se le asignaban tareas, incluso el compañero, tareas muy difíciles. Sí. ¿Pero usted conoció a Miguel Ángel Muñiz Arias? Bueno, a Muñiz, que era de Santiago, lo vi, sí, Puerto Plata, Santiago. Sí, sobrevivió en Santiago, porque Muñiz llegó a Santiago con una enfermedad prácticamente muriéndose. Creo que era una úlcera. Entonces, se salvó a Chepa. Lo que sé de eso es que tuvo guarecido un recurso muy delicado. Todavía ni es bueno hablar de eso. Pero Miguel Ángel Muñiz es uno de los pocos que está vivo de esa época. Bien, ¿usted recuerda lo que ocurrió con el asalto a un mensajero de rentas internas en Santiago? Bueno, ¿el MPD estuvo vinculado con eso? Claro que sí. Claro que sí. 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 Aunque yo no sabía de detalle, pero fue el MPD. Era el MPD que estaba involucrado en eso. O sea que, si otros lo han negado... Usted no sabía detalle, pero ¿cómo usted sabe que era el MPD? Bueno, pero yo formaba parte de lo que era la dirección de Santiago, de alguna manera. Pero también estaba Nacho Sin, por ejemplo. Sí, o sea, como colaboradores. Como colaboradores. Y creo que el PRD también. Es posible, porque teníamos muy buenas relaciones con algunos PRDistas sí, en Santiago. Sí. Que sabían de lo que se trataba entonces. No, eso no te puedo yo. No te puedo afirmar eso, ¿no? Porque usted no estuvo en el asalto. No. Yo no te voy a... ¿Y por qué pasó con el asalto? ¿Qué fracasó? No estuve. Yo no estuve. Le dieron, le propinaron 5 balazos a Miguel Ángel Santana. A Santanita. Sí. ¿Sí? Sí, pero son informes que uno lo supo cuando las cosas pasan, pero no porque yo tenía detalle de lo que se estaba haciendo o se iba a hacer. Entonces, ya. Eso quizás podía tener detalle de que era, no sé si para ese entonces ya lo era, Chajú Mejía, que fue por muchos años, estuvo ahí como cuadro no profesional, cuadro regional. En el Comité Regional Norte. Sí, el Comité Regional Norte. Ya. No sé si para ese entonces él estaba. No sé. Ya. Bien. ¿Y Fafa Taveras? ¿Usted nunca lo vio en Santiago a Fafa? No, Fafa Taveras yo nunca lo traté. ¿Nunca lo trató usted? No. Ya. A Fafa Taveras lo conocí yo en persona en La Victoria. ¿Usted estuvo preso? En La Victoria. ¿En qué circunstancias lo apresan a usted? A mí me apresaban, no sé si suena chistoso, pero a mí me apresaban como de fiesta. Yo no podía caminar por la calle de Santiago. Porque la policía sabía que usted era un cuadro, un militante No, del MPD. no, tú sabes que lo que se pasan a trabajar con la policía,
también dan informes inciertos para ganarse la fiabilidad. Es posible que de mí hablaran muchísimas cosas. Pero yo no podía caminar por la calle de Santiago. Habíamos 3 personas en Santiago, yo me acuerdo. Era el Che, José Antonio López, el Che, que era del PCD, siempre fue del PCD. Estaba Darío Peña Fernández, que era como un simpatizante, pero no comprometido, pero era un simpatizante del MPD. Pero no de simpatizante activo, de categoría activa. Que tú sabes que un simpatizante activo era una especie de, ¿cómo decirlo? Vamos a ponerlo dentro del ejército, era como un teniente. Sí. Entonces el militante era como un capitán. O sea para ponerle categoría. Pero Darío Peña no calificaba, no como... O sea, no. Pero lo apresaban. Ah, no. Y a usted también. Y a Che. Y al Che. Muy bien. Éramos las 3 bolas de billar. Bien. Vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento con este diálogo con Alfredo Rodríguez, antiguo militante del Movimiento Popular Dominicano en Santiago. Don Alfredo, usted me ha contado que perteneció a una especie de movimiento dentro del MPD que era de rectificación proletaria. Explíqueme en qué contexto usted se adhiere a ese movimiento. Fíjate, en vez de llamársele movimiento, llamémosle una corriente. Una corriente. Una corriente al interior del MPD. Del MPD. Esa corriente se planteaba traer marxismo-leninismo a la práctica social y política del MPD. Pero no así, nunca se planteó producir divisiones dentro del MPD, sino que la aspiración giraba en influir en la mayor cantidad de miembros posibles del MPD para traer partido a la defensa genuina de los intereses del proletariado. O sea, era una corriente en favor de potenciar las ideas de defensa del proletariado en todo su sentido. Ese era el propósito. Entonces nosotros estábamos, hay que decir, circulando o mediando en el medio de las 2 corrientes de lucha interna que había en el MPD. ¿Cuáles eran esas 2 corrientes? Bueno, una representada por... Tenían nombres. ¿Eh? Tenían nombres. Bueno. ¿Cuáles eran esas 2 corrientes? Los transformistas porque lo de los transformistas, eso era para el 14 de junio. Para allá atrás. Sí. ¿Usted no se recuerda cómo eran las 2 corrientes? Eran 2 corrientes sí que estaban confrontadas, pero que yo te digo a ti, no eran en ningún modo. No era una lucha interna. No, eran 2 corrientes. Una se llamaba los legalistas. Ajá. Y otra se llamaba los facciosos. Los facciosos. Así era que se denominaban una y otra. Por lo menos eso es lo que yo recuerdo. Sí, yo, honestamente, no. El militante no, aquí tú me refrescas porque... No, pero... porque yo fui expulsado como faccioso. tú me refrescas, yo fui expulsado como faccioso. Ajá. Sí, yo fui expulsado como faccioso. Ya. Eso fue ya como en noviembre de 74, después del evento de la concentración del Acuerdo de Santiago. Del Acuerdo de Santiago. Sí, que de ahí se recrudecieron más los problemas porque los dirigentes bajaron una línea de que en esa concentración no podían aparecer banderas del partido. De ningún partido. Sí, pero ni consigna del partido. Y eso hay que decirlo, nosotros rompimos con eso. Los compañeros de San Francisco de Macorís, de Moca y Santiago, no sé si de otros lados traerían también, rompimos con eso. Allá que se veía la bandera roja y negra. Usted fue a esa concentración, ¿verdad? Sí. ¿Usted recuerda el discurso de Carmen Mazara? Que hace muchos años.
Estamos hablando de 50 años. 50. Usted sabe, pero usted sabe que Carmen Mazara Sí, fue la representante sí, del MPD en el Acuerdo de Santiago. Sí, sí, sí. ¿Eh? Ya. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, después de eso vino una fuerte represión contra, porque se habían violentado las directrices de la dirección, que se nos dijo que no podíamos llevar bandera ni levantar consignas del partido. Y hubimos un grupo de personas ahí, de hombres y mujeres, que entendimos que no tenía sentido ir a hacer bulto allí, Ya. si se estaba hablando de representar una política. Pues, entonces, se fue con bandera. Ya. Pues, Y entonces, se llenó eso de banderas rojas. bien, entonces a usted lo expulsan del Movimiento Popular Dominicano como Sí. legalista, ¿Eh? por legalista, o Bueno, por faccioso. por faccioso. Por Esa faccioso. fue ¿Y qué decisión política tomó usted desde entonces? Bueno, Cuando usted se separa bueno, del fíjate, MPD. cuando me expulsan... ¿Usted recibió entrenamiento en uso de armas y otras cosas? No, de no, esas? no, No. no. Bien. Y eso tú sabes que aunque hubiera sido el no. No. Sí. Pero, no, cuando me expulsan, yo me mando, me voy seguido donde compañero Nelio, Ornelio es para allá. sí, a pedir cacao. Entonces, el compañero Nelio, que era una persona completamente limpia de corazón, y con con un entendimiento, o sea, una formación ideológica a toda prueba. Era un compañero amoroso. Usted lo trataba y usted lo que recibiera amor y respaldo de ese compañero. Pues yo voy y le llevo, yo voy a pedir cacao donde es. Entonces, no, la respuesta que me da, no, pero compañerito, es que ustedes se exacerbaron. Ahí no se puede hacer nada. Entonces, fíjese, modestia aparte, yo le adelanté a ese compañero en ese momento. Digo, mire, esta expulsión es en el supuesto de que lo están golpeando a usted y a Emén. Porque ellos suponen que usted y Emén son los patrocinadores de esta corriente. De manera que si ustedes no buscan la forma de frenar esto, ustedes son los próximos. Se lo sentencié. Ustedes son los próximos. Pero finalmente... Entonces el compañero me dice, entonces usted me vino a orientar, compañerito. Y yo, no, nada de eso. ¿Y políticamente qué usted hizo después? ¿A qué partido usted se adhirió? Después, tuvimos un tiempo ahí todavía ya tratando de mantener la corriente esta pero eso se fue agotando. De rectificación Sí, proletaria. eso se fue agotando, yo caí preso. Cuando yo salí, había un grupo de compañeros, incluso obreros, que nos lo habían agarrado. Porque el MPD tenía obreros. Bueno, modestia aparte de este que está aquí, formó la célula de obreros de lo eléctrico en Santiago. En Santiago. Sí. Ya. De Citracode, del grupo de Citracode. Y le puedo decir que esa gente que reclutamos y que de alguna manera le transferimos algunas cosas, no mucho. Hubo uno de ellos que llegó a la Secretaría General de Citracode. De Citracode. Eliazar Batista, que fue reclutado para esa tarea por mí, en el área de la presa de Tavera, que él estaba ahí como técnico, y un compañero que nosotros teníamos organizado, me llevó hasta donde él, duré 2 días allá, donde estaba él, y el compañero llegó a la Secretaría General de Santiago, de ahí a la de la capital, y Ramoncito Ortiz, secretario general en Santiago. En Santiago. Sí.
Muy bien. Eso fue producto de esa célula obrera. Que usted formó. Sí, Muy bien. que puedo decir que yo formé. Qué bien, bien. Porque ni siquiera fue partido que yo formé. Hacemos una última pausa en este diálogo con Alfredo Rodríguez, más conocido como Rolando por su nombre, su seudónimo de militante del Movimiento Popular Dominicano, en Santiago. Alfredo, no me quiso decir la otra organización a la que usted se adhirió posteriormente. Después de salir del MPD, porque usted sigue siendo un militante político. Eso ha sido un periplo Ya. largo. Tuve en el PS, duré un buen tiempo en el PS. Partido Socialista. Sí. ¿Usted fue miembro del Partido Socialista? Sí, en Santiago. En Santiago. Sí. ¿Y después? Después hubo ausencia. ¿Usted se fue a Estados Unidos? En Estados Unidos yo me afiliaba a una organización, a un partido, al Partido Laboral Progresista de Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. Ahí duramos un tiempo. Después me fui yo mismo. Cuando entendí que a pesar del discurso bonito que había allí, y una teoría muy bonita había allí, pero siempre he creído que en las organizaciones políticas que se sigue la figura y se alaba la figura de Stalin, no hay futuro político para la clase obrera. Siempre he creído eso, desde muy joven he creído eso. Donde se alaba la figura de Stalin, no hay futuro para la clase obrera. Porque Stalin fue precisamente el que prácticamente destruyó lo que pudo haber sido el ejercicio del primer Estado obrero. Pero nadie habla de eso, déjame decir. Sí. Nadie habla de eso. Dígame su partido al que usted se adhirió luego que usted regresó a República Dominicana, de Estados Unidos. ¿Usted no es militante de ningún partido hoy? No. 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 Bien. Yo soy, fíjate porque no soy militante. No, pero está bien, si no hay ningún problema con eso, no se preocupe. ¿Usted sigue siendo marxista? ¿Sigue creyendo en el socialismo? Aspirando, sí. Aspirando, sí. ¿En el socialismo? Sí, sí. No, más allá. En el comunismo. En el comunismo. ¿Usted cree en el comunismo? En el comunismo, porque si tú no eres comunista, tú no puedes ser socialista. Ya. Porque mira lo que pasa hoy en el mundo. Todos los socialistas están en el campo de la derecha. Sí. Lo que se dice ser socialista en el campo de la derecha que están hoy en día. Y esa división que hubo en la izquierda dominicana entre prorruso y prochino, ¿el socialismo dónde fue que se practicó más correctamente? ¿En Rusia o en China para usted? Para mí, con todos los defectos, bueno, porque el primer Estado obrero que se le abona a la humanidad es ruso. Sí, claro. Y esa revolución fue comunista. Pero ahora es de derecha, ahora tiene a Putin ahí. Eso es una revolución comunista. Sí. No, y que eso se cambió a partir del 21, que la gente no se habla de eso, con el nuevo programa económico que creó Lenin para enfrentar las dificultades que estaban teniendo para sacar adelante el proceso, que era un programa de producción estatal y privada de capitalismo. Sí. Usted sabe quién fue que paró a Hitler, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial. No, eso indudablemente. El Ejército Rojo. Sí. Encabezado por... Bueno, pero es quien tuviera... Perdón. Sí, encabezado por Stalin. Bueno. Pero sí. Pudo haber sido encabezado por usted, fue el ejército. Porque no se habla de los errores que en principio cometió Stalin. Ajá. Cuando... Pero yo digo eso es un hecho que está ahí, porque se resalta que es eso, parte de la historia. Se resalta eso, sí. Pero también hay que resaltar que fue Stalin quien diezmó, quien aniquiló a la flor innata del movimiento comunista soviético. ¿Y qué piensa usted de la revolución china socialista? Ella siempre ha tenido su nombre, democrática, una revolución democrática. Y hasta hoy sigue siendo eso. Ya. Y entre por lo menos tuvieron la decencia de no decir que eran comunistas. Y entre Stalin y Mao Zedong, ¿con quién
usted se queda? Bueno, en términos del daño histórico a que se le hace el movimiento, yo me quedaría con Mao Zedong. Ya. Porque realmente Stalin es quien fusila, quien aniquila la posibilidad de un Estado obrero. Ya. Un Estado obrero con una revolución que llegó allí con un programa obrero. Ya. La persecución de Trotsky. Sí, no, la eliminación de cuánto. Sí. En el 36. Sí. Fueron miles, no fueron cientos, miles. Sí. Y todo el que no era estalinista era enemigo de la revolución. Y en la Así fue. República Dominicana, ¿quién está en condiciones de hacer una, por lo menos organizar y prepararse Estamos lejos. para una revolución social? Estamos lejos. ¿Algún partido aquí? No se ve, no, de momento. No se ve. No. Muchos discursos, mucha teoría, muchas cosas, pero en concreto, míralo ahí, se convoca proceso unitario y esos procesos unitarios a su vez se fragmentan. Yo estuve en el referente de izquierda allá, fui prácticamente de los que iniciaron ese movimiento allí en Nueva York. Sí. Pero sí estuve ahí. Y a mí me expulsaron de ahí. También lo expulsaron. Sí, porque tú llegas planteando posiciones, yo le digo que con esa metodología no se iba a lograr ninguna unidad, Ya. que estaban soñando, se molestaron Ya. y se logró algo. Sí. Se logró algo, estamos ahí, míralo ahí. Bueno, Rolando Alfredo Rodríguez, viejo militante del Movimiento Popular Dominicano y de la corriente de rectificación proletaria, ya lo han escuchado, con una parte muy breve de su experiencia como militante político. Muchas gracias, don Alfredo. Muy agradecido de lo que nos ha contado de su experiencia. Gracias a ti, porque quiero no equivocarme. Eres el entrevistado de más baja monta que tú has traído. No diga eso. Sí, estoy casi seguro. No diga eso, no diga eso. Aquí, pero no, que por aquí muchas gracias, don Alfredo Rodríguez, por sus palabras. Y gracias, amigos televidentes, por la compañía en este diálogo con uno de los viejos militantes de la izquierda de República Dominicana. Hasta luego.